Ser podcast. El mejor de los viajes siempre es el próximo. Hey there, let's get away. We sure need a lazy summer day. La ventana de los viajes. Your wishing card. Con Paco Nadal. 'Cause you are my lonely star. Paco Nadal, buenas tardes. ¿Qué, cómo? Ay, te estamos oyendo un poco cortadito. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Manifiéstate. Sí, me manifiesto. Te manifiestas. Se está cortando un poco, pero mira, lo que te iba a preguntar es si viste el eclipse, que supongo que como toda España no te puedes sustraer, porque como cada viernes en los viajes estamos intentando darles una recomendación que nos dan nuestros compañeros de las emisoras y que nos hacen recorrer España con distintos rincones imprescindibles en las provincias del país, para que no se diga que solamente hablamos de Madrid y de los lugares puramente de playa y tal. Hoy, 48 horas después de la España que ha estado viendo el eclipse, que sobre todo era eso que llaman la España vaciada, que estaba en el centro del eclipse total de sol, vamos a detenernos en León, a ver qué nos cuenta nuestra compañera María García. Hace apenas unas horas, miles de personas levantábamos la vista para contemplar un eclipse histórico. Pero cuando el eclipse termina, el cielo de León continúa con su espectáculo, porque la noche no es el final del día, es el momento en el que comienza otro paisaje, uno en el que no necesitamos monumentos, ni carreteras, ni mapas. Basta con apagar las luces y mirar hacia arriba. La parte que pertenece a la España vaciada. En cuanto se aleja uno unos cientos de metros, los cielos son espectaculares. Estoy pensando en Tierra de Campos y en la zona de Sagún. Estoy pensando en el Páramo, que aunque está más habitada, tiene unos horizontes y unos cielos despejadísimos. En la montaña Babia, la montaña central. Lo dice Pepe Gavilanes, presidente de la Asociación Leonesa de Astronomía, una entidad que lleva más de 15 años acercando el cielo al público y que también este verano salpica el calendario de la provincia con observaciones nocturnas y solares abiertas a todo el mundo. No es casualidad. León conserva algunos de los cielos más limpios de España. La reserva de la biosfera de Babia está reconocida como Parque Estelar y en La Cabrera, el municipio de Truchas, presume de su reciente reconocimiento como destino turístico Starlight. Supone, en primer término, que el municipio está acreditado con una calidad de cielo excepcional, avalado por una serie de medidas, estudios técnicos, y lo coloca en un destino referente para la observación del cielo a nivel internacional. Quien coordinó ese proyecto fue el ingeniero Fernando Vélez. Explica que no basta con tener un cielo bonito, hace falta que sea oscuro, muy oscuro, y con días despejados. Eso es lo que ofrece buena parte de la montaña leonesa y eso precisamente convierte la oscuridad en patrimonio. De poco sirve que tengamos unos cielos extraordinarios si, por ejemplo, el 70% de los días del año son nubosos. Debemos de tener ciertas infraestructuras para que al turista le sea de cierta facilidad el desplazarse hasta allí, y luego pues una oferta mínima de sitios para alojarse. Y después está el tema técnico del cielo. Tiene que estar deslocalizado de las grandes ciudades, tiene que tener cierta altitud. Los cielos situados en zonas geográficas altas gozan de más calidad, tenemos menos turbulencia atmosférica, lo que se llama en el argot técnico SIM. Y luego tenemos que tener una calidad de brillo y tener unos buenos valores para certificarlo como cielo extraordinario. Y agosto llega además con una de las citas más esperadas por quienes disfrutan mirando al firmamento, las Perseidas. Pero como recuerda Pepe Gavilanes, la lluvia de estrellas es solo la excusa, porque la mejor de las pantallas está sobre nuestras cabezas. Es verdad que las Perseidas es una lluvia de estrellas, pero a veces el público está esperando poco menos que una sesión de fuegos artificiales, y no es el caso. Nosotros lo usamos como pretexto para mirar al cielo, para ver qué, las constelaciones de verano, porque están sobre nuestras cabezas, además de las que están siempre, la Osa Mayor o Casiopea, pues está el Triángulo de Verano, Andrómeda y Perseo. Observar al cielo también es aprender a leerlo, reconocer el Triángulo de Verano, descubrir la Vía Láctea o quizá inventar nuestras propias constelaciones. Este verano incluso hay talleres en León como los de la Fundación Cerezales que invitan a mirar de nuevo el firmamento con los ojos de un niño. Aunque uno no conozca, ¿por qué no hacer las propias constelaciones y unir con líneas y con figuras como hacemos con las nubes? Y uno, donde ve uno un elefante, el otro ve una guitarra. Pues, ¿en qué se parecen? Bueno, pues está bien, y así conoce uno
cielo, cuando uno no sabe lo que ve, es como no verlo. Quizá ese sea el mejor legado que deja el eclipse, haber recordado que cuando se apagan las luces, la provincia de León conserva uno de los patrimonios más silenciosos, un paisaje que no aparece en las guías monumentales ni necesita horario de visita, basta una noche despejada y ganas de volver a levantar la vista. Un gusto siempre oír a nuestra compañera María García, que nos trata fantásticamente cuando vamos por León y que nos acaba de tratar otra vez fantásticamente bien para enseñarnos a viajar por ahí. Ahora creo que sí que tenemos a Paco Nadal en plenitud de facultades. Aquí estoy, querido Iñaki, en plenitud de facultades. ¿Se te había eclipsado el equipo? Se me había eclipsado el equipo, será eso. Creo que tú no tuviste mucha suerte con el eclipse, te decía antes. Vamos, preparamos una cena, amigos, fuimos al balcón de la casa de uno que se veía, veíamos hasta Marte. Desde ahí empezó el eclipse, ¡pum!, y se metió una nube. Estábamos aquí en la manga del Mar Menor y la costa murciana. Oye, se metió la nube justo cuando empezó y se fue la nube cuando estaba terminando. Así que bueno, lo vimos en televisión y ya está. No nos quemamos la retina. Podríais haber seguido los consejos de Javier Coronas, que dio varios consejos para qué hacer durante el eclipse cuando no te interesa nada. Pues teníamos que haber optado por eso. Grande Javier Coronas, sí. Sí, señor. Oye, gracias por darme todos los caprichos, porque la semana pasada me llevaste a un sitio que yo había visitado y que me encantó recordar, que eran los templos de Angkor, en Camboya. Y hoy nos vamos a dos ciudades que conoces muy bien. Claro, porque yo he ido muchísimo a Gante y Brujas, tengo familia que vive allí en Bruselas de toda la vida y me he dado ese paseo fantástico un montón de veces. No sé si me oyes, Paco. Sí, te oigo. Sí, perdóname, que te decía que yo he estado mucho en Gante y en Brujas. Sí. Que, por cierto, mira, empiezo por preguntarte esta cosa. Hay mucha gente que hace la locura de irse el mismo día. Y yo les diría, ¿ustedes irían el mismo día a cogerse el coche por la mañana, verían Segovia y luego se irían un rato después a ver Ávila? Por poner un ejemplo o Sevilla y Córdoba. Sí. Claro, es verdad. De hecho, la última vez que estuve en Gante, a ver, vamos a poner en situación a nuestros oyentes, Gante y Brujas son dos de las bellísimas ciudades, de las muchas que tiene Flandes, que es la región septentrional, la región del norte de Bélgica, una región histórica. Gante, de hecho, fue su capital histórica, no lo es ahora. El Parlamento y las autoridades flamencas están en Bruselas. Pero son dos ciudades monumentales, medievales, renacentistas, que hay que ver una vez en la vida, ¿no? Y como bien dices, pues además muy, muy relacionadas con nosotros, porque es que, no sé, Gante, por ejemplo, si quieres que empecemos... Bueno, me preguntabas, perdona, por no abrir el melón. Subordinadas, que es verdad, me decían la última vez que estuve en Gante, se quejaban las autoridades turísticas que la gente va a una visita de día. Hay muy fácil comunicación, Bélgica funciona muy bien, sobre todo los trenes, y que la gente llegaba a una excursión de día y se iba, ¿no? Que no se quedaba a pernoctar allí. Grave error, porque la ciudad gana con la noche, gana en esa hora bruja de las medias luces, cuando todavía no ha anochecido, pero ya han encendido las luces de esas calles, de esas iglesias, de esos palacios, y se lo pierden, ¿no? Es una pena. Gante, bueno, por lo que sé que tú la conoces bien, está además muy relacionada con nosotros, porque es que en Gante nace... Vaya, se nos ha ido otra vez, se ha ido a Gante. Le han dado ganas de irse para allá. Gante es una ciudad, si yo no recuerdo mal, medieval completamente, pero que tiene una parte fantástica, que es toda la parte, es que hay una parte que puede uno visitar y otra parte que uno no visita nunca porque es la parte nueva, pero toda la parte histórica, monumental de Gante es una auténtica joya que, para que ustedes se hagan una idea, no es muy distinta, quiero decir, por extensión y por la monumentalidad que tiene, no es muy distinta a cuando uno visita Segovia. Por eso hacía esa comparación, que ahora le pediremos a Paco que nos diga si es suficientemente ajustada. Me decía antes Paco que cuando preparábamos la sección, que el centro histórico de Gante es peatonal, que eso es una cosa que nos facilita mucho la visita a todos, y es muy pequeño. Decía, la parte que se visita es más grande más pequeña que la que no se visita, pero es tan maravilloso que puedes moverte por ahí sin problemas. Paco, decía precisamente eso, que la parte peatonal de Gante es una gran comodidad para que vaya todo tipo de turismo.
Sí, a ver, lo bueno de estas ciudades es que se visitan a pie o en bicicleta, que adoro la pasión que hay por la bicicleta en toda Centro Europa, ¿no? El centro histórico de Gante es peatonal, es pequeño, puedes moverte por él sin problemas. eh, Todo empieza en torno a la Korenmark, ¿no? Que es la plaza Sí. principal, el centro de la vida social de la ciudad desde hace siglos, por la que además pasarás 100 veces durante tu visita. Está siempre llena de terrazas, de tranvías, de caminantes, de buen ambiente. Una de las fachadas principales que da a Korenmark es el antiguo edificio de correos, un edificio construido, neoclásico, construido a finales del siglo XIX, hoy reconvertido en centro comercial y en hotel. Yo me alojé allí en The Post, es una parte de ese edificio, es un hotel maravilloso, Una preciosidad, caro, una preciosidad. claro, pero aunque, bueno, si no te puedes alojar, yo tuve la suerte de alojarme, porque cada una de las habitaciones está ambientada con un tema relacionado con los correos, con el mundo postal, ¿no? Sí. Pero bueno, puedes ir a tomarte un café o a cenar allí y está muy bien. Y bueno, bueno, tú sé que habrás estado muchas veces en esa plaza y es una Sí, maravilla. es una que está ya cerquita del canal, ¿no? Del canal que está en todo el centro. Sí, porque allí desde Korenmark tiene una situación estratégica y se camina enseguida a los lugares emblemáticos de la ciudad, y sobre todo son los muelles de Grassley y Coreley. También se ve, hay un puente, el puente de San Miguel, sobre el río Lis, Sí. y desde allí pues se ven esos dos canales, se ve a lo lejos el castillo, la lonja del pescado, las tres torres emblemáticas del skyline de Gante, la de San Nicolás, la del Ayuntamiento y la Catedral. Tuve la suerte, una vez conseguí un permiso para poder volar con el dron, estaba grabando un vídeo de Gante y pude grabar con el dron todo ese skyline de las tres torres tan emblemáticas de Gante, y la verdad es que era una maravilla verlas desde ahí, ¿no? O sea, hay que ver la torre de San Nicolás, la del Ayuntamiento y la de la Catedral, ¿no? Son las Sí, tres. son las tres torres que dominan el skyline de Gante. Qué maravilla eso. Y luego también está la lonja del pescado, creo que también es, y creo recordar, de cuando estuve yo. Sí, de hecho, esa antigua lonja del pescado es ahora como un mercado modesto, modernos, con restaurantes de todo tipo. Está muy bien, es un buen sitio para ir a comer, ¿no? Y luego otro sitio que a mí me llamó mucho la atención de Gante es la catedral de San Babón. A ver, hay que decir, Gante lo hicieron los comerciantes. Sí. Era el gran centro de comercio, los marinos, los navegantes, ¿no? Entonces, bueno, pusieron mucho dinero para engrandecer su ciudad frente a otras de Flandes, como Amberes, Malinas o Bruselas, ¿no? Bueno, entonces la catedral de San Babón, dicen que solo en el baptisterio, es decir, en la capilla lateral que sirve para los bautizos, cabría una catedral convencional. Oye, ¿qué te parece si entramos y escuchamos el órgano de la Catedral de San Babón? Vamos a escucharlo. Es impresionante, a mí me pilló un día adentro, o sea, fue una cosa alucinante. Perdóname que te he cortado, estabas contando las maravillas que hay allí. No, es que esta es una de las maravillas, ¿no? Escuchar un concierto de órgano allí. Y luego ver una de las pinturas flamencas más famosas de la historia, ¿no? La adoración del Cordero Místico. Es un políptico de 12 tablas pintado por los hermanos Van Eyck, uno de los grandes talleres de pintura flamenca del siglo XV, que está allí, se expone allí. Bueno, a lo largo de la historia pues ha sufrido robos, amputaciones, pérdidas y en fin. Pero bueno, las 12 tablas en teoría se exponen allí. Yo he ido a Flandes varias veces. Siempre que voy me dicen que la obra está en restauración, que hay algunas tablas que no están, que me dijeron que se iba a acabar en el 2020, que si en el 2022, que en el 24. Por lo que he podido comprobar hoy, todavía no han terminado de restaurar todas las tablas de la adoración del Cordero Místico, pero la verdad es que si puedes verlo sin demasiadas colas y quedarte un ratito allí fijándote en el preciosismo de esa pintura flamenca del siglo XV, alucinas. Es una obra realmente soberbia. Además está compuesta, yo creo que por originales y por algunas copias, porque se llevaron parte de los originales a un museo, ¿no? Sí, las tablas de abajo son copias, tú no te das cuenta, a no ser que seas un experto, pero las originales están en un museo, en el de Bellas Artes de Bruselas. Yo también recuerdo, Paco, el castillo medieval de la ciudad, que es el de ¿cuál era? Iván el Terrible o alguno de estos, es uno de los lugares imprescindibles que a mi madre le encantaba ir a ver siempre.
Sí, es el único castillo medieval que queda en Flandes, intacto, con todas sus murallas y su sistema de defensa. Es este, que es el castillo de los condes de Gante. Vale. Está datado en 1180. De verdad que por dentro no tiene gran interés, pero te subes arriba a las almenas y la vista de Gante desde allí, con ese skyline de las 3 torres que te digo, es fascinante. Y luego hay una curiosidad de este castillo. Dicen que aquí se inventó la chimenea. Un gran avance tecnológico para la época medieval. Sí, fue el primer castillo que tuvo chimeneas, que bueno, pues es como haber inventado, no sé, Internet o el aire acondicionado en el siglo XIV o el siglo XII, ¿no? Y bueno, eso dice, ¿no? El castillo, desde luego, merece la pena la visita, está muy completo y te dan una audioguía, por si no te enteras de nada, pero la vista desde arriba de Flandes, de Gante, es realmente excepcional. Es un sitio realmente impresionante. Además, es gracioso porque tú lo ves desde fuera y te parece un castillo no muy grande. Y luego entras y ya tiene unas proporciones distintas, ¿verdad? Está como una rampita la entrada. Sí, es verdad. De fuera parece una fortaleza menor, pero por dentro es muy grande. Y bueno, a ver, querido Iñaki, yo soy un gran cervecero. Bueno. Estamos en Bélgica, por favor. Pues venga. Aquí inventaron la chimenea y la cerveza. Eso es, vamos a echar un trago. D'une bière flamande, l'air revenant, l'éclat et la douceur. Esto que estamos cometiendo es un sacrilegio porque es hablar de la cerveza flamenca cantando en francés, cosa que odian los flamencos, ya se lo decimos a todo el mundo. Si uno va a Gante, a Brujas o a cualquier lugar de Flandes, mejor hablen en inglés porque en francés no es que no lo sepan, que lo saben, sino que les molesta profundamente. Sí, bueno, eso daría para otro tema estos de viajes, pero un tema internacional de sociología, la relación entre los balones y los flamencos en Bélgica da para mucho tratar. Pero hablemos de la cerveza y no nos metamos en jardines que complicados. Mira, adoro la cerveza y adoro la cerveza belga. Hay un montón de sitios donde ver cerveza. Dicen que tienen miles de tipos de cerveza. Yo te voy a recomendar, bueno, estoy seguro que lo conoces. Dame dos, por ejemplo. Dule Griet. La cervecería de las zapatillas, una antiquísima y tradicional cervecería, está en el mercado está curiosamente en la plaza del mercado de los viernes, que se celebra los domingos. Pero bueno, en un país con las locuras que tiene Bélgica, esto es casi lo de menos, ¿no? Pero bueno, allí presumen en Dule Griet, en la cervecería de las zapatillas, presumen de servir más de 500 tipos de cerveza. Y si te vas a tomar una solo en Gante, tienes que ir ahí, Dule Griet, y pedir la cerveza especial. Se llama Quack. Quack es una jarra espectacular, una jarra preciosa, que tiene 1,2 litros de capacidad. O sea, que ahí tiene cerveza para un rato. Lo curioso es que como la jarra es tan cara, tan valiosa y tan bonita, todo el mundo quería llevársela, entonces tienes que dejar un zapato que lleves puesto, no te puedes llevar uno de tu casa. Uno de los dos que lleves puestos lo tienes que dejar como garantía. Por eso le llaman la cervecería de la zapatilla porque estaban hartos de perder, ¿no? Esa está muy bien. Y luego una famosísima es de Waterhuis, la Casa del Agua de Waterhuis. Está cerca del puente de Grasbrug, también allí muy en el cerco, muy en el centro, perdón. También tienen 300 tipos de cerveza. No recomiendo probarlas todas en la misma noche, porque luego hay controles de alcoholemia. Pero bueno, tiene una de las mejores terrazas abocadas al río Lys, unas excelentes vistas al centro de la ciudad y todo tipo de cerveza. No sé, es una fantasía. Es el nirvana de los muy cerveceros. Hay que decir además de Waterhuis. De Waterhuis. Hay que decir también que Gante es una ciudad bastante llana, vamos, como casi todo Flandes, porque ya son los Países Bajos, teóricamente. Por ahora lo llaman así. Sí. Oye, dinos una cosita o dos que podamos comer, un plato que podamos pedir por ahí que valga la pena, aunque Bélgica realmente no se distingue por su cocina, excepto por ejemplo, en Bélgica se pueden comer unos mejillones maravillosos. Sí, pues los muls, desde luego, si vas a Bélgica, a cualquier parte, pues tienes que pedir muls. Son los mejillones, que son muy pequeñitos comparados con los gallegos. Sí. Son como los hermanos pequeños de los gallegos, pero los hacen con salsas, están muy bien, ¿no? Sí. El marisco es muy bueno también, no sé, estoy pensando en la Brasserie Parhuis, que es un sitio para cenar muy famoso allí también. Un sitio, una brassería enorme con 2 pisos, va mucha gente local y no tantos turistas, y tienen un buen surtido de mariscos, cocina flamenca, amplia bodega de cervezas. Y bueno, en fin, como tú dices, bueno, Bélgica y sobre todo Flandes pues se distingue por muchas cosas, quizás la gastronomía no sea una de ellas, pero los muls y los mariscos son muy buenos.
Bueno, Paco, qué pena, nos vamos a quedar sin tiempo para irnos a dar un paseo a Brujas, pero mira, me alegra porque siempre se habla más de Brujas que de Gante y nos hemos dado un buen paseo por Gante y otro día intentamos retomar el paseo por Brujas, si te parece. Pues sí, y Brujas es muy bonita, es una ciudad medieval de las mejor conservadas de Europa, pero a mí me gusta más Gante. Anda. Brujas me parece más, sí, es que, no sé, hay más turistas, me parece como más de cartón piedra, Dios me libre, vamos, que no me perdonen los brujenses, pero Gante me parece una ciudad más grande, más vivida, más universitaria, o sea que me alegro que hayamos hablado largo y tendido de Gante. Pues muchas gracias, Paco Nadal, ha sido un gusto terminar esta ventana del viernes, que nos vamos ya de fin de semana dando un paseo contigo por Gante y nos tienes que recomendar también rutas ciclísticas otro día, en fin, esto no para. Bueno, es un vicio muy duro. La de rutas en bicicleta que hay por Flandes y que pasa por todas estas ciudades. Un día hablaremos de eso. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.